Hola, ¿cómo están? Continuamos con este especial conmemorando el Día Mundial de la Diabetes y en esta ocasión nos encontramos en la colonia La Paz, específicamente frente a la Plaza A La Paz, y vamos a consultar a ver a quién nos encontramos por aquí para preguntar algunas cosas específicas sobre nutrición y diabetes. Así que vamos, acompáñenme. Beatriz Abundis es nutrióloga clínica y deportiva, así como educadora en diabetes. Ella nos comparte que desde su experiencia personal ha tenido un acercamiento muy importante con la diabetes a través de su mamá, y es una de las razones por las cuales es apasionada de este tema y disfruta de poder ayudar a sus pacientes. Esperar que nos abra. Ahí viene. Hola, nutrióloga Betty, queremos consultarte algunas preguntas. Venimos de parte de toda la comunidad de personas que vivimos con diabetes y queremos consultarte algunas cosas sobre nutrición y diabetes. ¿Aceptas? Pero por supuesto que sí, adelante. Vamos. Vamos a iniciar con esta tercera parte especial conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. En esta ocasión nos encontramos con Beatriz Abundis. Ella es nutrióloga deportiva y nutrióloga clínica, educadora en diabetes, y vamos a estar hablando justamente sobre cómo esta condición se puede abordar desde el lado de la nutrición. Hola Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Soy una de esas personas, de esos 547 millones de personas que pertenecemos a una familia que vive con diabetes. Okay. Entonces realmente es un tema que me apasiona, que creo que es exageradamente importante el conocerlo y sobre todo que las personas que viven con diabetes puedan tomar decisiones informadas. Claro, y ya lo dijiste, ¿no? El número es muy grande y desafortunadamente casi no conocemos esta condición. Es correcto, incluso, bueno, mi mamá vivía con diabetes y algo que es importante es que yo me formé como educadora en diabetes y uno de los primeros criterios es como evitar mitos sobre esta enfermedad. De acuerdo, las personas muchas veces piensan que por un susto, por un coraje, por un enojo les da diabetes. Y Beatriz se convierte en educadora. Mi mamá seguía diciendo que por un coraje a ella le dio diabetes, ¿no? Y era platicar y decirle, mira mamá, vamos a identificar, hay factores, ¿no? Un factor como el peso, la mala alimentación, tus horas de descanso no eran adecuadas, el sedentarismo. Y ella decía, sí tenía todo eso, pero la verdad es que no. Porque yo me enojé, pasó esto, ¿no? Y me recordaba exactamente y se volvía a enojar. Bueno, pues iniciando con estas preguntas, justamente queremos que nos cuentes cuál es la relación de la nutrición o cómo nos puede favorecer el llevar una buena nutrición cuando se vive con diabetes. Cuando nosotros hablamos de una condición que tiene la característica principal que elevar tu glucosa en tu torrente sanguíneo, y esta glucosa es una molécula que depende de tus alimentos. Entonces la nutrición es vital para el control de la diabetes. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos con diabetes pues decidimos qué comer o qué no comer. La nutrición de un paciente que vive con diabetes es fundamental. Si el paciente puede identificar qué alimentos le ayudan, qué alimentos no son los adecuados, podemos tener un mejor control glucémico en estos pacientes. Claro, y hacer énfasis igual en que no es que haya alimentos prohibidos, ¿no? Es saber manejarlos, racionarlos y conocer cómo afectarían o impactarían en nuestro nivel de glucosa. Claro, mira, la alimentación es un esquema biopsicosocial. ¿A qué me refiero con eso? Tú comes como te enseñaron a comer de niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentación, hay que entender que la alimentación, es decir, los alimentos, son un vínculo para tus nutrimentos y que muchas veces nosotros comemos por lo que nos gusta. Muchos pacientes que pueden desayunar una torta con un tamal y un atole y el paciente vive con diabetes. Y le van a decir, oye, es que es muchísima glucosa. La persona tiene hambre y además es un producto que le gusta. Entonces nosotros tenemos que identificar esto. No es que existan alimentos prohibidos o permitidos. Lo que sí existe es una buena alimentación y una buena toma de decisiones. No es lo mismo estar hablando de un plátano, que muchas veces se sataniza el comer la fruta, a estar hablando de productos industrializados que tienen incluso alteraciones en microbiota, es decir, en esos microorganismos que tenemos en el intestino y que claro que van a impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. También quisiera que nos compartas qué complicaciones se pueden tratar o cómo se pueden tratar desde esta parte de la nutrición. Hablamos, por ejemplo, de nefropatía.
una nefropatía diabética, sabemos que nuestros pacientes van a tener dos características muy importantes. Tienen que estar cuidando su presión arterial y tienen que estar cuidando el consumo de los nutrimentos. ¿Cuáles? Las proteínas. Vamos a disminuir proteínas, tenemos que evitar el consumo de lípidos saturados y un control glucémico perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de pacientes, vamos a buscar que su alimentación pues disminuya lo que es el sodio, estemos disminuyendo las proteínas, pero que esas proteínas lo nutran. Se conoce como alto valor biológico, que la carga glucémica de esos pacientes sea la adecuada para que no presenten hiperglucemias, y entonces estamos ayudando en esta nefropatía, ¿no? Sabemos que la nefropatía tiene diferentes estadios, entonces dependiendo en qué momento te llega el paciente es como vamos a responder. Oye, tiene una cardiopatía, entonces vamos a disminuir el consumo de lípidos para que no tenga un colesterol elevado, o el control de hidratos de carbono para que no eleve triglicéridos, ¿no? Si nosotros hablamos de un paciente con pie diabético y sabemos que no está cicatrizando, entonces tenemos que ayudar al paciente a la cicatrización con un control glucémico. Pero también hay neuropatías, y la neuropatía se atiende desde el complejo B, por ejemplo, entonces alimentos ricos en complejo B. Con retinopatía, cuando ya tenemos incluso un estudio de fondo de ojo que tenemos que entrar a cauterizar, bueno, pues también sabemos que existen antioxidantes que pueden ayudar al paciente. Entonces, dependiendo de la complicación, va a ser el manejo que se le dé. Lo que sí, Julia, quiero ser muy honesta contigo y con las personas que ven este video, que lo más importante es su control glucémico. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Me gustaría comentarte un poco. Mi mamá en algún momento tuvo un problema de pie diabético, como muchos de nuestros pacientes, y esa llaguita no cerraba y no cerraba. Ella no decía nada. Sabemos que ella cursa con un problema de neuropatía, y entonces cuando nos damos cuenta es porque la úlcera ya estaba muy avanzada, ¿no? Llegamos a ver un médico. No estoy diciendo que así sea siempre, pero a veces el médico ve casos muy normal para ellos, pero no así cuando hablas de un familiar. Entonces, cuando el médico detecta la lesión que tiene el pie, el diagnóstico que le dan a mi mamá es que posiblemente se tenga que amputar, ¿no? Y el doctor lo que me dice es, ¿tú se lo comentas o quieres que se lo comente yo? En ese momento, obviamente, el cariño que le tienes a la persona que es tu familiar, y sobre todo que era mi mamá, decido que soy yo la que le va a dar el diagnóstico, ¿no? Le hablo al doctor Enrique Pérez Pastel, que si lo buscas es el mejor diabetólogo de México para mí. Él fue mi profesor, él me formó como educador en diabetes, y le enseño todo el cuadro que tiene mi mamá. Me manda con un médico especialista en pie diabético, y en ese momento el doctor me dice, mira, vamos a utilizar este proceso, ¿no? Tiene estas características, pero lo más importante es que controles la glucosa de tu mamá. El resultado de esa intervención con un control glucémico muy específico es que mi mamá no sufrió la amputación del pie, ¿no? Que era el diagnóstico inicial. Sin centralizar por completo en la glucosa todo el tiempo el tratamiento, porque todas las áreas tienen que ver, pero sí es un pilar súper fundamental. Claro, y de ahí lo que tú tienes que ver es que todas las áreas suman para que un paciente que viva con diabetes tenga una calidad de vida. Entonces siempre va a ser un escenario preventivo, no importa en qué etapa estés. Y algo que es muy importante es que todos los pacientes, ¿no? En este caso, como tú bien lo mencionas, con diabetes tipo 1, manejan de verdad impresionante lo que es el uso de insulinas, la cantidad de hidratos de carbono, saben que sí comer, saben que no comer, incluso se hacen muy conscientes, y creo que eso es algo muy importante. Y para mí eso es muy importante, lo que tú estás haciendo es muy importante, que es transmitir ese conocimiento de algo que se vive a otras personas, porque entonces nos entendemos. Tú sabes lo que yo siento, yo sé lo que tú sientes, y entonces ponemos como más énfasis en preguntas que son muy de un día a día. ¿Por qué es importante, cuéntanos desde tu campo, que es la nutrición, tener el acompañamiento de chequeos médicos de un equipo multidisciplinario? Porque estamos hablando de una persona. Y una persona no solamente es nutrición, no solamente es la parte de medicina, no solamente es la parte de hacer ejercicio, de cortarse, no sé, las uñas de los pies, que lo haría un podólogo. Estamos hablando que lo que nosotros buscamos cuando somos educadores en diabetes es que la persona tenga la mejor calidad de vida. Y para tener la mejor calidad de vida tenemos que trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, el médico va a tomar todo lo que es la historia clínica, le va a dar el medicamento, el paciente llega conmigo, y entonces, viendo los resultados que tiene del laboratorio con los medicamentos o el tratamiento farmacológico, ¿no? Pensando que incluso puede tener insulina, tenemos que responder para que no estén en valores de hiper o hipoglucemia.
pero después estamos hablando que tiene que hacer ejercicio. Vamos a buscar un preparador físico que sea adecuado y especialista para darle las sesiones correctas a ella, ¿no? Normalmente decimos, haz 30 minutos de ejercicio. ¿Cuál? Tengo neuropatía, por ejemplo. ¿Y me vas a mandar a trotar? No, no puedes mandarme a trotar. Entonces estamos trabajando con muchísimos sectores para que la persona tenga una excelente calidad de vida. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2 puede entrar en depresión, puede estar enojado, está en estas etapas del duelo. Tiene que ser acompañado por un psicólogo, tiene que aprender a manifestar sus emociones. Justamente hacernos conscientes, ¿no? Desde un principio. Yo tuve pues la inquietud y la curiosidad de buscar por mi cuenta la información, porque no la hay tan terrenalmente, tan digerible en todos lados, ¿no? Al final las complicaciones es lo que te ataca, pero pues ¿cómo le haces para desde un principio tener todo este acceso a todos los tratamientos? Porque en un seguro público no es la misma calidad de servicio que te dan. Entonces, ¿cómo costeas? ¿Qué haces con esos factores externos? Entonces, yo les decía que creo que lo mejor que podemos hacer es informarnos y hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que tenemos en casa. Y algo que tú acabas de decir que es muy importante para nosotros es esto, es informarnos, porque tú vas a tomar la actitud ante una enfermedad con base a tu experiencia. Si mi mamá, por ejemplo, tuvo diabetes y le dio una insuficiencia renal y estaba hemodializada y las sesiones tenían ciertas características, y mi papá, y además él fue amputado, en el momento de dar un diagnóstico automáticamente piensas en esas complicaciones. Esa es una manera de enfrentarla diferente a otra persona que dices, en mi familia nadie tiene diabetes, entonces no sé por qué me dio a mí, qué fue lo que pasó. Son diferentes maneras de abordar, y yo creo que eso es muy, muy importante. En el momento que tú identificas como educador o como algún profesional del área de salud que trabaja con pacientes que viven con diabetes, todo el tratamiento es personalizado. Escúchalo, y en el momento que lo escuchas sabes cómo vas a poder abordarlo, sabes con quién lo vas a canalizar. Si es un paciente que fue a alguna institución de salud, por no hablar pena, y lo atendieron como muy mal, y tú todavía lo quieres mandar con otro médico y además quieres que se monitoree, pero la presión, la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, pero tienes que ir con el fisioterapeuta, pero tienes que ir, lo bombardeas de información que en lugar de ayudarlo esto es complicadísimo, me da mucho miedo, y el paciente lo deja de hacer. ¿Qué pasa si primero tú lo escuchas, identificas qué es lo que el paciente necesita y entonces empiezas a trabajar uno por uno? A mí lo que me gustaría es que ustedes identificaran lo siguiente. Imagínate cómo te sientes tú en una, pensemos, no sé, dime una materia que se te haga dificilísima y que digas nunca entendí física, matemáticas, ¿no? Entonces llegas con un doctor en matemáticas de Harvard y empieza a hablar con todas sus características y te dice, lluvia, pasa y resuelve. ¿Cómo te sientes? Delante de todos. No, está humillada. ¿Y qué pasa con nuestros pacientes? Cuando tú, como personal de salud, no lo has escuchado, no te das cuenta que el conocimiento de ellos es diferente a lo que tú tienes, no identifican qué es una glucosa, no identifican qué es un carbo, no identifican qué es una metformina, y quieres que te hagan todo perfecto. No es una manera de llevar a un paciente que vive con diabetes, es escucharlo. Es decirle, a ver, ¿cómo está tu alimentación? A todos nos gusta que nos hagan sentir bien. Ok, ¿todo lo estás haciendo mal? No, estás teniendo 2, 3, 4 buenos puntos de atención positivos. Refuerzas eso. Qué bueno que estás caminando. Qué bueno que no estás tomando refresco. Qué bueno que... Y entonces nos damos cuenta que la persona tiene empatía y me está entendiendo. Y yo creo que eso es algo muy importante en este tipo de cosas. Sí, claro, cambia por completo la perspectiva. Incluso igual se acerca también a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es ¿cómo podemos hacerle para, no podemos acceder en primera instancia a todo el equipo multidisciplinario que quisiéramos, pero ya intuitivamente desde casa, ¿cómo le podemos hacer cuando vivimos con diabetes y queremos llevar una alimentación equilibrada? Bueno, yo lo primero que te diría es, empieza a conocerte, conoce tu cuerpo. Eso es lo más importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que un paciente vive con diabetes, va a tener características básicas. Mira, se llaman 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y el paciente dice, ¿y qué es eso? Bueno, pues es muy sencillo. Es una persona que tiene mucha sed. Mucha sed, y entonces todo el tiempo está tomando agua. No importa la cantidad de agua que tome, sigue teniendo sed.
y automáticamente él va a pensar que por tomar mucha agua, porque hace mucho calor, es lo que dice, Sí. ¿bien? Entonces va a ir muchas veces al baño, sobre todo en la noche. E incluso se va a acercar con nosotros en el área de salud. Dice, es que ya casi no tomo agua en la noche porque me paro mucho, pero es que no puedo. Y es una persona que siempre va a tener hambre, todo el tiempo tiene hambre. No está en un plan de alimentación y pierde peso. Entonces, cuando nosotros identificamos, oye, tienes mucha sed, ¿cuántas veces te paras al baño y tienes mucha hambre? Tu glucosa está alta. Entonces, eso te permite tomar decisiones. ¿Cuál puede ser la primera decisión? Identifica que te estás tomando bien los medicamentos. Hay muchos pacientes que se me olvidan. Eso es muy común. Segundo, y lamentablemente es una realidad en México, pero no tengo dinero para comprarlo. Si voy al sector salud y me los dan, tengo las características. Y muchas veces en el sector salud no la tengo ahorita, ven en 2 semanas. Y tienes una idea lo que es para una persona con una pensión muy baja, transportarse hasta su clínica para que le digan no tienen, ven en 15 días y en 15 días pasa lo mismo, mejor me espero a la siguiente consulta y tienes todo un mes en medicamentos. Entonces lo primero es qué tanto me estoy tomando los medicamentos para ver qué tanto se está controlando mi glucosa. Oye, no, ¿qué puedo hacer? Entonces tenemos la parte de nutrición. Vamos a disminuir los hidratos de carbono para que de esa manera te ayude un poco a evitar esta sintomatología. Ahí nosotros hablamos de la hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Valores de glucosa altos y van a demostrar eso. Entonces, si tú aprendes a conocer tu cuerpo, te vas a dar cuenta que puedes tomar muy buenas decisiones. Tengo que ir con el oftalmólogo. Oye, pero es que no tengo dinero para ir con un oftalmólogo. Tenemos entonces que buscar. Hay asociaciones que nos pueden ayudar para tener este tipo de servicios. Yo conozco muchos amigos que nos dicen, yo puedo dar mis servicios sin ningún costo para que la persona que viva con diabetes no pierda, por ejemplo, lo que es la visión. En la mayoría de las casas tenemos un espejo. Antes de ponerme los zapatos, reviso mis pies. ¿Por qué? Porque si yo ya sufro de neuropatía, yo puedo tener un clavito y no me doy cuenta. Sí. Entonces, si yo me reviso los pies, voy a evitar las complicaciones. Y son cosas que tú puedes hacer en casa, ¿no? Entonces, podemos empaparnos, podemos leer, podemos identificar, buscar a través de videos como lo que tú estás haciendo, ¿no? De acercarte con especialistas y de esa manera decir, oye, esto no es normal, esto me está pasando, oye, no sabía que eso era un síntoma de que algo estaba mal en mí. De poco a poco, entre más conozcas a tu diabetes, menos miedo le vas a tener y menos difícil va a ser llevarla. Betty, quisiera que nos compartieras tu contacto y cómo es el proceso de una primera consulta contigo. Bueno, pues la primera consulta para mí es de verdad de las más importantes porque nos tardamos mucho en conocer al paciente. Lo primero que nosotros hacemos es una historia clínica, ¿no? Se le habla al paciente, se realiza una historia clínica, se le toman mediciones. Nuestras mediciones las manejamos para poder identificar cuánto músculo tiene, que eso es muy importante en un paciente que vive con diabetes. Entonces nosotros determinamos cuánta grasa, cuánto músculo, su sistema óseo y lo que es la parte residual. A través de otros equipos identificamos la cantidad de agua que tiene el paciente, cómo se encuentra su cuerpo de forma segmentada, para sobre eso identificar lo que es su plan de alimentación. Los planes de alimentación de nosotros siempre son individualizados, va exclusivamente para las condiciones del paciente, sus gustos, eso es algo muy importante para nosotros, los horarios, la disponibilidad de alimentos y también tiene que responder a metas y objetivos. ¿Cómo establecemos la meta, lluvia y el objetivo? Dependiendo de 3 escenarios. El primero, ¿qué le dijo el médico? Eso me permite conocer la cercanía del paciente con el médico. Y el doctor me dijo que tengo que estar en este y en este valor de presión arterial, de glucosa. Segundo, el paciente ¿qué quiere? ¿Cuál es tu objetivo? Por ejemplo, el peso. Yo te preguntaría, ¿qué peso te gusta? Y tú me puedes decir, oye, es que yo pesaba 60 kilos hace tanto tiempo y me sentía muy bien. ¿Por qué te sentías muy bien? Y ya el tercero es, de acuerdo a lo que nos dice la literatura, cómo establecer un escenario tanto de objetivo como de meta real. El plan de alimentación se diseña, se le dan opciones de menú y opciones de ingredientes para que el paciente pueda cambiar, y en cada una de nuestras sesiones vamos tomando un concepto que queremos que el paciente pueda dominar, ¿no? Si el paciente no identifica cuáles son sus medicamentos, entonces lo que hago es que le explico, mira, esta es la metformina y sirve para esto. Lo que nosotros como educadores en diabetes necesitamos es que el paciente domine su enfermedad.
Sacamos escalas, por ejemplo la escala de Bristol, para decirle al paciente, mira, de esta imagen cómo es tu materia fecal, para ver que no tenga algunas alteraciones. Y después de eso le estamos dando seguimiento, ¿no? A través de WhatsApp, de oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O ellos se acercan con nosotros. Muchas gracias por contarnos esto. Esperamos también que las personas que nos estén viendo y que estén en Puebla se pongan en contacto contigo. Aquí en pantalla vamos a estar dejando el contacto en las redes sociales para que puedan acudir. Ya lo escucharon, tiene toda la información y todo el conocimiento necesario. Y pues bueno, nada más un mensaje para finalizar a toda la comunidad de personas que viven con diabetes y nos están escuchando en este marco del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, primero, Lluvia, gracias. De verdad, muchas gracias por esta entrevista. Es un tema que me apasiona, como te lo dije al inicio de esta entrevista, ¿no? El vivir con diabetes para mí es algo muy importante porque es algo muy cercano, ¿no? Muchos de mi familia viven con diabetes. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría? Vamos a acercarnos y vamos a cuidarnos. Todos podemos hacer algo diferente por todos y parte del autoconocimiento. Si yo me conozco, yo te puedo aportar un poco de conocimiento, pero sí te invito a que ese conocimiento que tú tienes se lo aportes a otra persona y a otra persona para generar un conocimiento superior de lo que es vivir con diabetes, que identificas que nada está bien y que nada está mal. Y que entre más conozcas la enfermedad, de verdad vas a tomar mejores decisiones. Claro, no, pues sí. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos pues déjennos sus dudas y comentarios también aquí en el video y que no sea la primera y última vez que nos veamos para seguir conociendo más de este tema. Muchísimas gracias, Lluvia, y me encantaría en algún momento tener otra entrevista contigo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues continuamos en este especial conmemorando el Día Mundial de la Diabetes y nos vemos en la siguiente. Bueno, pues ya terminamos esta maravillosa entrevista. La verdad que cada que platicamos sobre estos temas yo quedo todavía más impactada y con más ganas de saber más información. Espero que ustedes igual, para que sigan atentos a los siguientes capítulos y a lo mejor proseguimos con esta serie después, incluso de este mes de noviembre. Los invito a seguir pendientes y sobre todo también al capítulo que viene. Entonces, pues bueno, les dejamos los datos de la nutrióloga para que se pongan en contacto y nos vemos en el próximo video. Adiós.